¿Qué tal? En este vídeo hablaremos muy rápidamente de la utilidad que tiene nuestro teléfono Xiaomi que se llama limpieza a fondo. Es una gran desconocida, pero se encuentra directamente aquí en la aplicación de seguridad. Y esta herramienta se merece toda nuestra atención porque si entramos a ella nos encontramos varios apartados, ¿vale? Vamos a entrar directamente a la limpieza a fondo y veremos que tenemos diferentes apartados. Entonces, la limpieza a fondo lo que nos permite es la eliminación de fotos duplicadas o redundantes en la galería. También nos permite la eliminación de aplicaciones raramente usadas y también podemos, por ejemplo, eliminar datos sin importancia generados por las aplicaciones. También tiene la opción de detención y eliminación de archivos grandes con poca importancia, detención y eliminación de vídeos innecesarios y detención y eliminación de paquetes APK. Los paquetes APK son aplicaciones que nosotros nos descargamos de terceros y las instalamos y raramente las utilizamos. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a todo lo que hemos visto antes, ¿vale? Aquí nos está indicando que tenemos en el apartado de las fotos, nos dice que encontradas 25 fotos que puedes eliminar de imágenes duplicadas o redundantes. Por lo tanto, nos está diciendo que, si te fijas, aquí tenemos algunas fotos que pueden ser redundantes o duplicadas, porque sabemos que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una foto y la mandamos por WhatsApp a un amigo o la mandamos por WhatsApp a un familiar, después puede llegar a nosotros también y esto se duplica en nuestra galería. Por lo tanto, aquí tenemos fotos redundantes que podemos limpiar ahora sin ningún tipo de problema. Entrando a este apartado, podemos hacer un clic sobre ellas y podemos limpiarlas, ¿vale? También tenemos las aplicaciones. En las aplicaciones nos está diciendo que tenemos 38 aplicaciones instaladas y que puedes eliminarlas, ¿vale? Porque son raramente utilizadas. Nosotros podemos entrar aquí y podemos ver cuál de ellas son las que raramente utilizamos, pero aquí nos está indicando que son todas estas. Yo aquí, bueno, haría un poco de repaso e intentaría eliminar claramente las que, bueno, raramente utilizamos, ¿vale? También tenemos la opción de datos de aplicaciones. Esto sí que lo podemos limpiar porque son datos que están consumiendo las aplicaciones y no tendríamos nada que hacer porque una vez que vamos a utilizar esta aplicación volverá a rellenarse todos estos datos, ¿vale? Archivos grandes. Aquí tenemos algunos archivos grandes en nuestro almacenamiento. Podemos hacer un clic sobre, por ejemplo, mapas salvados. Esto no sé lo que es, pero vamos a entrar aquí y veremos un poco más de información sobre ella, ¿vale? Son cosas que tenemos en nuestra tarjeta. Tenemos, bueno, tarjeta SD, algunas cosillas por aquí. También tenemos ficheros, ¿no? Con algunos... ¿vale? Con algunos PDF, música, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí solamente pues recomiendo hacer lo mismo, un barrido y buscamos lo que queremos eliminar y lo que no, pues no lo eliminamos. Aquí también tenemos las opciones de vídeo, lo mismo, ¿vale? En el apartado de vídeo podemos darle a limpiar ahora y elegiríamos los vídeos que queremos eliminar en una sola pantalla, ¿vale? Haremos un clic aquí y empezaremos a eliminar los vídeos que nosotros queramos, ¿vale? Así que nada, espero que esta utilidad de Xiaomi, limpieza a fondo, te haya gustado y solamente si es así te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.